algunos requisitos. Por ejemplo, habíamos visto que la observación llama la atención del investigador, ¿cierto? Llama la atención, debe ser objetiva. ¿Qué significa que debe ser objetiva? Que no debe estar influenciado, por la opinión. No debe estar influenciado por la opinión, por el prejuicio del investigador. ¿Sí? Vimos también que se toma registro de datos usando modelos estadísticos. Es importante la estadística para poder anotar, ¿no?, los datos de una investigación. O sea, se toma registro de datos. ¿Qué más? Se usa instrumentos. ¿Bien? Y uno de ellos que habíamos trabajado era la presencia de carne, tiza roja, ¿verdad? La presencia de carne en un frasco, ¿cierto? Que después de cierto tiempo, en ese trocito de carne iba a surgir gusanos, ¿cierto? Entonces, eso es respecto a la observación. Entonces, si eso es la observación, ante esa observación, nosotros habíamos dicho que se va a dar un problema, ¿no? El problema consiste en por qué surgen estos gusanos en la carne. ¿Ya? Eso es lo que vendríamos a denotar. El problema sería ¿de dónde surgen los gusanos? ¿De dónde surgen los gusanos presentes en la carne? Esa es la problematización que nosotros encontramos, ¿verdad? Claro, muy bien, esa es la problematización. Y ante ello aparecen respuestas inmediatas conocidas con el nombre de las hipótesis. ¿Qué decimos nosotros acerca de las hipótesis? Las hipótesis son explicaciones racionales. Chicos, la característica de una hipótesis es que es una explicación racional. Otra característica que les habíamos dicho es que las hipótesis son falsibles. ¿Qué significa que una hipótesis sea falsible? Muy bien, por acá me dicen verdaderas o falsas. Claro, las hipótesis o bien son verdaderas o bien son falsas. Excelente. También por acá hay algo importante que coloca Alexander, tienen un valor predictivo. ¿Qué significa que tengan un valor predictivo? Intentan predecir un hecho, un fenómeno. Predicen, ¿no? Algo. Otra característica de las hipótesis es un conocimiento a priori. ¿Ya? ¿Qué significa que sea un conocimiento a priori? Muy bien, Marcia. Antes de la experiencia. Exacto. Cuando decimos que es un conocimiento a priori, nos estamos refiriendo a que esto se lleva a cabo antes de la experiencia. Antes de. Sí, entonces, las hipótesis cumplen estas características. Son explicaciones racionales, son falsibles, pueden ser verdaderas o falsas, presentan un valor predictivo, intentan predecir algo antes de que el fenómeno ocurra, y un conocimiento antes de la experiencia, ¿no? En base a un conocimiento antes de la experiencia, uno se atreve a dar
una posible respuesta, ¿no? Así se le conoce a las hipótesis. A las hipótesis se les conoce como posibles respuestas. ¿Cuál podría ser una posible respuesta frente al hecho de observar que aparecen gusanos en la carne? Por ejemplo, una de estas hipótesis puede ser que las moscas depositan huevecillos sobre la carne. Claro, eso puede ser una hipótesis. Podría ser, ¿no? Ahí está, muy bien. Alexander dice, puede ser lo que se pensaba en esos tiempos de Aristóteles, que había una fuerza vital. En esos tiempos de Aristóteles decía que hay una fuerza que da vida. Esa fuerza que da vida hace que la carne pueda tomar la apariencia de gusanos. Ojo, en esos tiempos decían que la vida surge de la materia inerte, de la materia que está en estado de putrefacción. Así es. Correcto, también podría ser que los gusanos entraron a la carne del exterior. Entraron del exterior. O sea, podemos colocar toda una lista de hipótesis, ¿no? Ante esa duda de cuál puede ser la respuesta, entonces ahí es donde aparece el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso, muchachos? El cuarto paso es el que precisamente vamos a encontrar. Este cuarto paso, muchachos, es el que va a determinar si una hipótesis o es verdadera o es falsa. Una hipótesis es verdadera o es falsa cuando tenemos por acá una experimentación. ¿Ya? ¿Qué cosa es un experimento, chicos? ¿Qué cosa podemos entender de un experimento? Un experimento reproduce un fenómeno observado. O sea, repite el fenómeno observado. Reproduce un fenómeno observado, pero lo hace en condiciones controladas. Reproduce un fenómeno observado en condiciones controladas. Ya, muchachos, esto es muy importante, ¿ah? Esto de acá es muy importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es muy importante? Porque el experimento permite demostrar la veracidad o falsedad de una hipótesis. Así que en la experimentación se va a reproducir un fenómeno que se ha observado, pero en condiciones controladas. ¿Para qué se hace esto? Para demostrar la veracidad o falsedad de las hipótesis. Para demostrar la veracidad, o falsedad de las hipótesis. Con eso se intenta demostrar si una hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Entendido? ¿Sabes quién fue el que realizó el primer experimento para demostrar que la carne no se transforma en gusano? El padre de la biología experimental. A ver, ¿alguien de ustedes conoce quién es considerado como el padre de la biología experimental? ¿A quién se le considera como padre de la biología experimental? Muy bien, Tracy, a Francesco Redi. El primero, Francisco Redi o Francesco Redi, es conocido como el padre de la biología experimental.
¿Por qué? Él refutó la generación espontánea. Luis Pasteur también lo hizo, pero Redi refutó la generación espontánea a través de un simple experimento. ¿Ya? Refutó la generación espontánea a través de un experimento. ¿Qué hizo en ese experimento, chicos? Refutó la generación espontánea a través de un experimento. ¿Qué hizo en ese experimento Francesco Redi? ¿Qué hizo Francesco Redi? ¿Qué cosa es lo que hizo en su experimento? Ah, muchacho, lo que hizo fue colocar un frasco con un trozo de carne de pescado. Ahí está. ¿Por qué, profe? Porque está repitiendo lo que hicieron ellos, está reproduciendo un fenómeno observado, pero tomando en cuenta el tipo de carne, tomando en cuenta el tipo de frasco, tomando en cuenta la temperatura, y lo comparó con otro frasco, lo comparó, chicos, con otro frasco, y este otro frasco también tenía la misma cantidad de carne, el mismo tipo de carne, a la misma temperatura, en el mismo recipiente o tipo de recipiente. Sin embargo, esto lo tapó. Lo tapó. Entonces, cuando hace esa comparación, estamos encontrando dos grupos. Al grupo que lo deja tal cual fue observado el fenómeno, se le llama grupo control. ¿Ya? ¿Qué es el grupo control? El grupo control es el grupo que se deja tal cual se fue dejando en el fenómeno observado, igual como se dio el fenómeno observado. Correcto, por acá me dice al que no le haces nada, solo repites el fenómeno. Excelente, Tracy. Por acá me dicen, profe, es el que no se manipula. Correcto. En cambio, el otro grupo nuevo, a este grupo nuevo se le llama experimental. En un examen, San Marquitos hizo una pregunta que decía, ¿qué distingue al grupo control del grupo experimental? Así es, lo que distingue en este caso es el factor variable. Lo que va a distinguir entre el grupo control y el grupo experimental es el factor variable. El factor variable es lo que tú estás aplicando diferente al grupo control. La tapa, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, Redi obtuvo estos frasquitos, solamente que hubo un problema. Los de la generación espontánea, o sea, los que estaban de acuerdo con que la vida surge de la materia inerte, decían de que esta carne no está entrando en contacto con el aire. Y como no está entrando en contacto con el aire, entonces no está llegando la fuerza vital. Eso es lo que decían. El soplo de vida, correcto. Ellos decían que no estaba llegando. No estaba llegando, en este caso, no estaba llegando el llamado factor, o mejor dicho, el soplo divino. ¿Ya? Me dice por acá, profe, ya. Luego decimos acá, ¿cuál sería entonces lo que usó Redi? Redi utilizó un tercer frasco. Redi utiliza un tercer frasco y en ese tercer frasco lo tapa, pero ya no lo tapa herméticamente, simplemente lo pone con una gasa. Ahí está, miren, una gasita, una gasa. Eso fue lo que obtuvo Redi. O sea, Redi
tuvo que usar un tercer frasco y colocar una gasa. ¿Ya? Ahí está, chicos. Entonces, lo que distingue al grupo control del grupo experimental es el factor variable. ¿Entendido? ¿Se entiende, chicos, esa parte? ¿Qué cosa es el grupo control? ¿Qué cosa es el grupo experimental? ¿Y qué cosa es la variable? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Está claro? Ahorita estamos en método científico. Estamos hablando de método científico. Sí, claro, la variable independiente sería la malla, ¿no? La variable independiente es la malla. Ahora, frente a estos experimentos se obtuvieron resultados. Claro, ante los experimentos que había hecho Reddy, se obtienen resultados. ¿Y cuáles fueron esos resultados que se obtiene acá? Bueno, en el frasco que estaba abierto, o sea, en el grupo control, en el frasco que estaba abierto, el cual es el grupo control, sí aparecían gusanos. O sea, en los resultados, acá encuentra gusanitos. Ahí están los gusanitos. ¿Está bien? Y en el frasco que está tapado, vamos a encontrar, muchachos, que en el frasco tapado, acá en el frasco tapado, ¿cuál sería en el frasco tapado? Acá no aparecen gusanos. En el frasco que está sellado, no hay aparición de gusanos, muchachos. No aparecen gusanos. Y en el frasco que está con malla, el frasco que está con mallita, sí aparecían gusanos. Pero ¿dónde aparecían los gusanos? ¿Dónde aparecían los gusanos? Encima de la malla. Encima de la malla. Y qué curioso, en el frasco que estaba abierto y en el frasco que estaba con la malla, alrededor de esos frascos, las moscas pululaban, daban vuelta. Acá me dicen cuál es la dependiente. La dependiente es cuando tú das una cuantificación. Acá no estamos hablando de variables dependientes. ¿Por qué? Porque este es un factor variable. ¿Ya? Este es independiente. La dependiente es cuando tú tomas un valor cualitativo. El color de un gusano, por ejemplo, podría ser un factor dependiente. Me dicen, profe, el frasco con la tapa no presenta gusanos, en cambio, en los que no estaban cubiertos, permitían entrar el aire y sí tenía gusanos. Sí, él tenía gusanos, él no tenía gusanos. Y acá sí, tenía gusanos. ¿Ya? ¿Qué más me dicen? El profe, ¿cómo identificar el grupo control del grupo experimental? Fácil. El grupo control simplemente es aquel que no se aplica nada. Él no se aplica nada. En un texto te pueden decir, se quiere probar azúcar en la alimentación de los ratones para que ellos puedan incrementar su crecimiento. ¿Sí? Te digo, o sea, el texto puede decir, se quiere probar el azúcar para que pueda corroborar que los ratones van a comer más y van a crecer. ¿Cuál es el grupo control? El grupo que no recibe azúcar. Ese es el grupo control. ¿Te das cuenta? El grupo control, en la pantallita, por favor. El grupo control es aquel que no se le aplica nada. ¿Ya? Eso es. Acá me dicen, profe, la variable independiente no era la mallita. Muchacho, cuando tú hablas de dependiente o cuando tú hablas de independiente, entonces son factores que no van a distinguir. Por ejemplo, acá, ¿depende de la tapa o no?
¿qué dices? ¿Esto de acá depende de la tapa o no depende de la tapa? Claro, depende de qué tapa yo voy a colocar para obtener diferentes resultados. Entonces, ¿es una variable de qué tipo? Dependiente. ¿Te das cuenta? Porque si yo coloco una tapa con hueco, entonces, lógicamente va a haber otros resultados. Entonces, la tapa que yo estoy colocando, cualquiera que sea, es dependiente. En cambio, el frasco, como todos son iguales, es independiente. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, frente a esos resultados, vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión a la que llega Francisco Redi? Chicos, ¿cuál es la conclusión que llega Francisco Redi? A ver, si él observaba que hay gusanos en el frasco abierto y hay gusanos en el que tiene la malla, y algo muy particular es que las moscas pululaban alrededor de los frascos con malla y alrededor de los frascos que están abiertos. ¿Cuál era la conclusión? ¿A qué conclusión llegó Francesco Redi? Que la formación de los gusanos, es a partir de qué, chicos? Es a partir de huevos o huevecillos dejados por moscas. ¿Entendido? Claro. Exacto. Por acá me dice, profe, que las moscas son atraídas por el olor. Claro, cuando tú dejas carne y la carne se está descomponiendo, se liberan olores fétidos. Si yo traigo una carne de pescado al salón, al poco tiempo van a venir moscas, porque la carne se está descomponiendo, se está putrefactando. Y entonces ahí nosotros decimos que al dejar los huevecillos, las moscas aprovechan esa carne en putrefacción para que puedan, en este caso, formarse las moscas. Obviamente la conclusión está en base a un análisis. Bueno, acá si deseas puedes poner análisis de resultados, aunque habíamos dicho que San Marcos no considera ello. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Podemos poner análisis de resultados y frente a ese análisis de resultados se llega a una conclusión. ¿Sí o no? Claro, es inmediato, ¿no? Uno analiza y concluye. ¿Ya? Claro que esta conclusión puede llevar también a, de alguna forma, en algunos casos, vamos a poner acá, en algunos casos, la conclusión se generaliza. ¿Para qué se generaliza? Para formar, ¿qué cosa se forma con? Se forma teorías. Claro, se forman teorías. O también se pueden formar leyes. ¿Sí o no? Claro, o sea, a veces la conclusión te lleva a formar teorías o leyes. A la teoría también le llaman tesis. Y es lógico, ¿no? Porque debajo de una tesis, ¿quién se encuentra debajo de una tesis? Debajo significa hipo. Ah, ya, entonces esto se llama hipotesis. Una hipotesis puede llegar a convertirse en una tesis, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver. ¿Qué diferencia hay entre una teoría y una ley? La teoría es una explicación de algún fenómeno en la naturaleza. Así es, la teoría es
una explicación de algún fenómeno que ocurre en la naturaleza. Eso vendría a ser, chicos, una teoría. ¿Ya? La ley, ¿qué cosa es la ley? La ley es una descripción, es más general, de algún fenómeno que ocurre en la naturaleza. ¿Ya? Es la descripción de algún fenómeno que ocurre en la naturaleza. ¿Ya? A ver, ¿qué me dicen por acá? Profe, pero las leyes no se quedan, pueden ser refutadas, aún no son permanentes. Las teorías, en realidad. ¿Ya? En realidad, tanto la teoría como la ley, con las nuevas investigaciones, se pueden replantear. Claro, se pueden replantear. ¿La ley es algo establecido? Sí, pero también pueden cambiar por el tiempo. Un ejemplo, la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? La teoría celular dice que todo ser vivo está formado por células. Todo ser vivo está formado por células. Es una teoría. Y según esta teoría, los virus no pueden, en este caso, ser considerados seres vivos porque no tienen células. Claro, por ahí están citando también, Mario cita la teoría endosimbiótica. ¿Qué explica la teoría endosimbiótica? Cómo se origina una mitocondria y cómo se origina un cloroplasto. También la teoría, por ejemplo, de la selección natural planteada por Charles Darwin. Es otra teoría. Las teorías pueden cambiar con el tiempo. Son explicaciones racionales en base a un experimento, un ensayo, pero que pueden ser reformuladas con el tiempo. ¿Ya? No hay nada que explicar en el análisis de resultados, porque analizar resultados significa ver lo que ocurre. O sea, ¿qué haces en análisis de resultados? Tienes que ver lo que está ocurriendo fácilmente, ¿no? Cuando tú dices, tengo resultados, analizas. A ver, ¿por qué acá apareció gusanos? Ah, porque las moscas están dando vueltas. Acá, ¿por qué no aparece gusano? Analiza, porque no hay contacto con el ambiente, está tapado. O sea, acá no hay nada que colocar, solamente es ver, analizar los resultados. ¿Qué más me dicen por acá? La teoría parece una descripción. No, la teoría celular es una explicación. Es una explicación de la naturaleza. Todos los seres vivos están formados por células. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Una ley, por ejemplo, podría ser la ley de gravitación universal. Claro, la ley de gravitación universal es que todo cuerpo está sometido a una ley que es la ley de la gravedad. ¿Sí? Batería, dicen por acá, la ley de Mendel también, la ley del uso y desuso. Claro, por ejemplo, las leyes de Mendel no se cumple para todo. No se cumple para todo. La ley de Mendel no se cumple para todo. Ah, dominios. Ya, acá ponemos algunos dominios de la biología. Los dominios de la biología, ¿a qué se refiere, jovencitos? Los dominios de la biología, ¿a qué se van a referir? A las ramas auxiliares. Claro, los dominios de la biología, ¿qué cosa vienen a ser? Los dominios de la biología son ramas auxiliares para que el estudio sea más específico. Profesor. ¿No? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la taxonomía, ¿quién estudia la taxonomía? ¿O qué estudia la taxonomía? La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? En reinos, en dominios, ¿no es cierto?
¿Y quién fue su pionero? O sea, ¿quién fue el padre de la taxonomía? El pionero ha sido el botánico suizo Carl Linneo. Bueno, su nombre completo era Carl von Linneo. ¿Ah? La ecología. ¿Qué estudia la ecología? La ecología estudia la interacción entre ser vivo y el medio. ¿Cómo interactúa el ser vivo con el medio? ¿Sí? Otra rama, la etología. ¿Qué estudia la etología? Estudia la conducta de los animales. La etología estudia el comportamiento animal. ¿Sí? La genética. ¿De qué se encarga la genética? La genética estudia la herencia o la transmisión de rasgos. Puedo colocar, por ejemplo, acá la citología. Es la ciencia que se encarga de estudiar la célula. Puedo colocar, por ejemplo, acá la evolución. La evolución se encarga de estudiar los cambios en periodos de tiempo muy largos. La evolución estudia los cambios en periodos de tiempo muy largos. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Ahí, por ejemplo, en su material, la bioquímica. La bioquímica estudia la composición. ¿De qué está hecho los seres vivos? O sea, hay átomos, moléculas. Estudia la composición química. La biofísica estudia los procesos bioeléctricos. ¿Ya? Estudia los procesos bioeléctricos, como una anguila libera corriente. Estudia los procesos bioeléctricos. ¿Ya? La histología. La histología se encarga de estudiar, ¿qué estudia? Estudia los tejidos. La histología se encarga de estudiar, chicos, a los tejidos. ¿Ya? Muy bien. Ahí, por ejemplo, en su material, no sé si lo han revisado, en la primera pregunta que hice, dominios de la biología, dice, el hijo de Carlos tuvo un problema al nacer, el cual le impedía moverse como cualquier niño. Al llevarlo al hospital, se averiguó la historia clínica familiar y se optó por derivarlo al consultorio de genética, debido a que su hijo tenía presumiblemente una enfermedad relacionada con, bueno, si lo derivaron a la genética, al departamento de genética, ¿con qué está relacionado, muchacho, eso? Con la herencia. ¿Sí o no? 2. Alexander Fleming, tras regresar a su laboratorio, luego de un mes de vacaciones, observó muchos cultivos bacterianos estaban contaminados. Los tiró a una bandeja y afortunadamente recibió una visita de un antiguo compañero, y al enseñarle lo que estaba haciendo en alguna de las placas de cultivo que aún no habían sido lavadas, se dio cuenta de que en una de ellas, alrededor del hongo contaminante, se había creado un halo de transparencia, lo que indicaba la destrucción celular. Se aplica un paso en el método científico. ¿Qué paso sería ahí? ¿Qué paso sería ahí? Claro, pues ahí se estaría dando la observación porque le está enseñando las placas, le está enseñando las plaquitas que ha obtenido, ¿no es cierto?, de este tipo de experimento que ha realizado. 3. Dice, al consumir un tradicional salchipapa,
a una tradicional salchipapa, sé que el almidón contenido en las papas es degradado por la enzima amilasa salival, una enzima que está en la boca. Esta reacción produce moléculas como la maltosa y la maltotriosa. Estos disacáridos posteriormente son degradados por las enzimas disacaridasas, como la maltasa, para producir finalmente glucosa. Estos procesos catabólicos son explicados gracias a qué tipo de investigación. Chicos, si estamos hablando de glucosa, almidón, estamos hablando de la composición del alimento. La papa de ese alimento tiene almidón. Entonces, ¿quién estudia la composición? La bioquímica te va a decir que la papa tiene almidón, que la carne tiene proteínas. ¿Ya? En la 4, el método científico es el proceso por el cual se obtiene conocimiento acerca de eventos que se desarrollan en la naturaleza. Marque verdadero o falso. Siempre debe ser objetivo, intentando no involucrar sentimientos. Verdadero. Tiene que ser objetivo. ¿Sí o no? Si no, la investigación no se da. El uso del grupo control garantiza un desarrollo adecuado. Claro, porque si no usas al control, ¿cómo lo comparas? Ya. Y la última, no siempre son aceptadas las hipótesis. No siempre, ¿no? A veces son falsas. Ahí está. Esto sería verdadero. En la 4 sería avión. ¿Listo, muchacho? Ahí en el entrenamiento de un gato, por si acaso, ¿ah? Ya sabes quién estudia el comportamiento. Oye, muchachos, ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Cuídense.